su gloria y su amor. Esta casa se llenó de su gloria y su amor. La casa se llenó de su gloria y su amor. Esta casa se llenó de su gloria y su amor. Que se oiga la iglesia. Dios los bendiga, amados. ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a esta transmisión de día miércoles. Estamos en La Roca. Esta es nuestra edificación familiar y estamos en un altar encendido en donde hacemos bien en acercarnos confiadamente porque el Señor tiene una palabra específica, una palabra para cada uno de nosotros, para ser abrazados por su presencia y por su espíritu. Y queremos rogarle al Señor que mientras estemos predicando su palabra, Él nos asista con señales, con prodigios y con milagros en el nombre de Jesús. Vamos a hacer una pequeña oración y vamos a rogarle al Espíritu Santo que nos asista, pero que también se quede con nosotros de principio a fin. Señor, te damos gracias por este tiempo en tu presencia, te damos gracias por la bendición de poder estar una vez más delante tuyo para oírte hablar. Queremos unirnos a la voz profética. Háblanos, porque nosotros queremos escuchar tu voz. Te rogamos en el nombre de Jesús que nos sanes, que nos liberes y que sigas estableciendo la salvación en nuestras casas. Que nuestros hogares sean abrazados por tu presencia y que nuestras familias, Señor, sean llenas del Espíritu Santo. Todo te lo rogamos en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Le damos la bienvenida a los hermanos que se van conectando y sería bueno que podamos compartir el link de esta enseñanza en nuestras redes sociales. Así como decimos siempre, no solo somos instruidos nosotros, sino que podemos alcanzar por medio de la predicación del Evangelio a muchas familias, a muchos hermanos, a muchos amigos, en el nombre de Jesús. Y el título de la enseñanza para la familia en esta noche la he titulado Efatá en casa. Y esta expresión la podemos encontrar en el libro de Marcos y Dios nos viene ministrando acerca de una apertura de nuestro entendimiento y justamente ese efatá, esa expresión significa ábrete, que sea abierto. Y bueno, el pasaje de Marcos nos menciona ahí en el capítulo 7 sobre un hombre que fue llevado hacia Jesús porque tenía los oídos tapados, no podía oír y dice que hablaba con dificultad. Y eso le traía un montón de situaciones adversas. Obviamente en el orden natural no poder oír y no poder hablar o hacerlo con dificultad, eso justamente trae consecuencias que no son favorables
Por eso el Señor hace un acercamiento, por eso nosotros hacemos bien en acercarnos a Él y también llevar a todos a Jesús. Ese es nuestro trabajo y eso es lo que mejor y lo que siempre tenemos que hacer. Ir al Señor, como en esta noche, ya no solo de forma personal, sino que todos los integrantes de nuestras familias, estar a los pies del Señor. Y que en esta noche, así como venimos ministrando, y así como se nos fue impartido, así como se está haciendo un traslado en el orden espiritual, le rogamos al Señor el efatá en nuestra casa, que sea abierto nuestro entendimiento, que se abran nuestros ojos, que se abran nuestros oídos y que nuestra boca sea abierta en el nombre de Jesús. Amén. Miren, el libro de Apocalipsis, vamos a introducirnos en el tema. En la Biblia de las Américas, en el capítulo 2, en el verso 29, dice de esta manera: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y yo digo amén. En varias ocasiones y en muchos pasajes de las Escrituras, el Señor hace mención a este oído que tiene que oír. Porque muchas veces, así como también lo menciona el pasaje que estamos repasando ahí en Marcos, muchas veces no podemos oír como conviene y tampoco podemos hablar con fluidez. Y ya no solo en el orden natural, sino también en el orden espiritual. Por eso el Señor quiere producir ese efatá en nuestro hogar, con nuestra familia, en nuestra casa, que se establezca la apertura de lo espiritual, de lo sobrenatural, el reino de Dios sobre nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Y que por medio de la palabra nosotros podamos recibir esa impartición que el Señor nos está dando. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, lo que el Espíritu quiere hablar a nuestro corazón, lo que el Espíritu quiere decir a nuestra casa. Y yo digo amén, que sean abiertos nuestros ojos, porque eso dice que en el orden espiritual es el entendimiento que está en aumento. Él dice que abrió los ojos del entendimiento para que se puedan comprender las Escrituras. Y eso es lo que necesitamos más que nunca en este tiempo final, en este tiempo profético, en este tiempo escatológico, porque estamos viviendo el final de los tiempos postreros. El Señor viene, y nosotros necesitamos anunciar, pero también necesitamos oír, necesitamos anunciar, pero necesitamos escuchar su voz, necesitamos hablar de Cristo, pero para eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y miren lo que dice, y vamos a desarrollar un poco más en Primera de Juan, en el capítulo 1, y vamos a leer del verso 1 al 4. En esta ocasión tengo la versión Palabra de Dios para Todos y queremos ingresar en ese círculo virtuoso en el que el Señor está aperturando para que nosotros podamos ingresar. Miren, el verso 1 dice: les escribimos acerca de lo que siempre ha existido. Lo hemos oído, lo hemos visto con nuestros propios ojos. Lo hemos observado y lo hemos tocado con nuestras propias manos. Hablamos de aquel que es la palabra que da vida. Él es Jesucristo. Y eso es lo que levanta la voz apostólica. Luego el verso 2 nuevamente dice: el que es la vida apareció entre nosotros. Lo vimos. Y por eso damos testimonio acerca de él. A ustedes les anunciamos que Él es la vida eterna que estaba con el Padre. Lo que hemos visto y oído acerca de Él, ahora les anunciamos a ustedes. Lo que hemos visto y oído, les anunciamos también a ustedes para que tengan compañerismo con nosotros. Así
como nosotros tenemos compañerismo con el Padre y con el Hijo. Jesucristo. El verso 4 dice, les escribimos esto para aumentar al máximo nuestra alegría. Y yo digo amén. Ese es el círculo virtuoso del que estamos hablando en esta noche. Y que ya se aperturó en estos días cuando fuimos ministrados acerca de que necesitamos que sea abierto por el Señor ese mundo en el orden espiritual, que nosotros podamos ver lo que otros no ven, que podamos oír con oídos circuncidados y que podamos hablar con claridad y que sea quitada toda dificultad para poder hablar. Porque dice que ahí se forma algo poderoso. Dice que nosotros vemos primeramente al Señor y este es un tiempo donde queremos verle. Es más, Él se va a aparecer, Él vendrá en los aires. Él hará que nosotros podamos verle, pero primeramente Él hablará, porque dice que vendrá, descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta. Ese será un anunciamiento. Pero también dice que hay otros que tendrán que oír, y eso tenemos que ser nosotros, la iglesia de Cristo, la amada. Entonces, nuevamente, lo que hemos visto, lo que oímos, eso es lo que anunciamos. Pero eso tiene que ser de continuo en nuestra vida. Entonces estaremos ahí preparados para todo lo que está aconteciendo. Lo podremos ver porque lo estamos oyendo, pero también tendremos máxima alegría, un gozo perpetuo. ¿Por qué? Porque esto está aumentando a través del anunciamiento. Por eso, mis amados, nuestras familias tienen que ser familias que anuncian al Señor. Y cuando hablamos de anunciar, podemos hablar también no solo de la predicación del Evangelio hacia un mundo perdido, hacia un mundo que necesita al Señor, a un sistema que está corrompido, pero que por medio de la locura de la predicación pueden alcanzar salvación, así como la hemos alcanzado nosotros. Pero no se limita solamente a eso. El anunciamiento tiene que ver con que hablemos de Jesús en nuestro entorno, en nuestra casa, en nuestro hogar, junto a los nuestros, en familia, que en todo tiempo levantemos el nombre del Señor en alto. Entonces, cuando estemos hablando del Señor, es porque hemos visto cosas que antes no podíamos ver porque algo se aperturó. Cuando hablamos del Señor, estamos teniendo la posibilidad de que se ejerza algo en lo sobrenatural y que así como el Señor metió sus dedos en los oídos de aquel hombre, Él está metiendo sus manos en nuestras casas y produciendo un efatá, una apertura para un nuevo conocimiento, para que el nuevo tiempo que ya fue aperturado nosotros lo podamos vivenciar en Él, que podamos ver lo que está aconteciendo más allá de lo que pueden ver nuestros ojos naturales, que lo puedan ver nuestros ojos espirituales, que podamos oír livianamente y que podamos hablar sin ningún tipo de dificultad. Y cuando eso acontece en nuestras vidas, cuando eso acontece en el orden familiar, cuando en todo tiempo aprovechamos para que haya gratitud, para que sea levantado el nombre de Jesús, comienzan a suceder milagros. Es más, vemos lo que antes no podíamos ver, percibimos lo que antes no podíamos percibir. Se nos torna con claridad todas las cuestiones que estaban ahí en otro tiempo encriptadas, que estaban tras un velo, pero por medio de la leche y la miel, que es la palabra, la enseñanza y la revelación, insisto, se produce un círculo virtuoso. Podemos ver, podemos oír y podemos hablar en el nombre de Jesús. Y entonces comienzan a acontecer cosas sobrenaturales. Podemos comenzar a transitar
por las sendas a las cuales el Señor nos ha introducido. Pero no nos quedamos parados, sino que caminamos en pos de alcanzar al Señor, de alcanzar el pleno conocimiento, y que nosotros y nuestros hijos y nuestras generaciones no solo se abracen del Señor, no solo alcance salvación, sino que puedan servir a este Dios maravilloso. Y yo digo amén. Dice la Biblia, y voy a leer en la traducción del lenguaje actual, y esto viene a colación y haciendo mención a algo que hemos leído también en estos días, en donde el Señor ahí en Deuteronomio, en el capítulo 6, hace referencia a que el pueblo de Israel necesitaba escuchar los mandamientos del Señor, pero también necesitaba trasladar esas enseñanzas, esos testimonios a las generaciones siguientes, a los hijos, a los nietos. Cuando nosotros podemos ver, cuando comenzamos a oír, automáticamente deberíamos comenzar a hablar. Y fue una orden que desde tiempos antiguos el Señor le hizo a su pueblo. Y hoy esa palabra, esa instrucción está más vigente que nunca. Necesitamos oír al Señor. Oye, oh Israel. Esa fue la orden. Y hoy mismo, por medio de su palabra, el Espíritu Santo nos hace entender que tenemos que oír las palabras del Señor. Este es mi Hijo amado. A Él oíd, dice la Escritura. Entonces, eso que oímos, tenemos que trasladarlo. Y claro, estamos en el orden familiar y hoy es nuestra administración en ese orden. Así que más que nunca, y esto lo venimos hablando, pero se tiene que establecer, necesitamos trasladarle todas las enseñanzas a nuestros hijos, para que ellos estén firmes en todo tiempo. Leemos entonces, traducción del lenguaje actual, Efesios capítulo 6, verso 1, dice: hijos, obedezcan a sus padres. Ustedes son de Cristo, y eso es lo que les corresponde hacer. El primer mandamiento que va acompañado de una promesa es el siguiente: obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. Así les irá bien y podrán vivir muchos años en la tierra, años de abundancia, largura de días. El verso 4 dice: y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos y denles enseñanzas cristianas, dice esta versión. Que podamos instruir a nuestros hijos en el Señor, que podamos disciplinarlos conforme el Señor, que no estén a la deriva, que no estén sin cobertura, que haya alguien que esté peleando por ellos la buena batalla de la fe, que haya un traslado de una enseñanza que quedará guardada en sus corazones para siempre. Eso es necesario. Eso es una orden que nosotros tenemos que educar y darles enseñanzas cristianas. Y está haciendo mención a la palabra. ¿Cuánto tiempo nos tomamos en ministrar a nuestros hijos, papás? Esa es una responsabilidad nuestra. Yo sé que lo sabemos, pero qué bueno es que pongamos por obra eso que estamos oyendo, porque así dice no solo la enseñanza en el día de hoy. Yo le ruego al Señor y le ruego al Espíritu Santo y le ruego al Padre que ejerza ese efatá en casa, que abra lo que tenga que abrir para que nosotros podamos comprender y proceder en pos de lo que Dios mismo nos está enseñando.
enseñémosles, eduquemos a nuestros hijos en el Señor. Pareciese una obviedad, pero no siempre es de esa forma. Que podamos estar ahí levantando la voz para ministrar a los nuestros. Necesitan oír para que entonces no tengan dificultades al hablar. Más por el contrario, ellos puedan anunciar al Señor, porque eso los introduce y los establece en un círculo de virtud, un círculo virtuoso, en donde oyen al Señor, donde esas enseñanzas, donde el Señor mismo entra a sus corazones y ellos proceden en pos de lo que el Señor les está indicando como una ordenanza. Y eso es extraordinario. Eso realmente es algo sobrenatural. Miren, oír y hablar. Oír y hablar. Esa es una tarea y esto lo hemos venido hablando y yo no quiero que lo perdamos de vista en el orden espiritual. El enemigo está queriendo callar a la iglesia porque sabe que a la iglesia se le fue dada una potestad para liberar, para salvar en el nombre del Señor, para sanar. Entonces nuestras casas, nuestros hogares, nuestras familias tienen que ser casas, tienen que ser hogares y tienen que ser familias que miran de una manera diferente, que oyen las instrucciones del Señor y que hablan, y que eso vaya en aumento en nuestras casas. Hablemos del Señor, hablemos del Señor. Y entonces dicen que se aumentará al máximo nuestra alegría. Y yo digo amén. Pero hay una responsabilidad. Y esto es en el orden familiar, porque el libro de Efesios, desde el versículo 1 al 4, menciona a todos los integrantes de la familia y las responsabilidades y obligaciones que tenemos cada uno de los integrantes de la casa. Menciona a los hijos, menciona a los padres, menciona a los siervos. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad delante del Señor. Y en el orden familiar, en el cual el Señor está muy, pero muy interesado y tiene un especial cuidado porque Él ama a la familia, justamente nos deja su instrucción para que nosotros no la tengamos en poco, sino que sea como una roca fuerte, firme, en donde nosotros estemos parados. Justamente este espacio espiritual de los miércoles se llama Sobre la Roca, porque sobre ese lugar nosotros necesitamos estar parados. Es el único lugar seguro. Es Jesucristo mismo como base. Y yo digo amén. Claro que sí. Y es tan importante poder mirar con claridad. Es tan importante poder oír claramente. Y es tan importante poder hablar sin dificultad. Que insisto, son áreas muy pero muy atacadas por el reino contrario, por ese mundo de tinieblas, por Satanás mismo, que el Señor lo reprenda, para que nosotros no podamos oír con claridad y que haya interferencias, que veamos como nublado muchas veces. Y estoy hablando en el orden espiritual. Y que por ende, a la hora de hablar, nosotros encontremos ahí situaciones que quieren impedir que salgan esas palabras que producen vida, que producen alabanza, que producen gozo,
que cambian las atmósferas espirituales. Por eso, en el nombre de Jesús, que ese efatá en casa sea una realidad hoy y que sea abierto. Ábrete, que se aperturen esas puertas, y valga la redundancia, donde nosotros podamos entrar y podamos ser beneficiados con las bendiciones que el Señor tiene para cada uno de nosotros y para que nuestras familias se manejen en plenitud y vivan completos en el Señor. Y yo digo amén. Concluimos. Reina Valera 1960, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, en el verso 20, habla justamente y encierra lo que venimos ministrando. Y en esa ocasión, a la iglesia primera, a una iglesia que estaba llena del Espíritu Santo, lo que se le quería impedir es que hablen del Señor. No se les impedía que crean en el Señor. No se les quería impedir de que ellos se reúnan. Los que no querían que ellos hagan es que hablen de Jesucristo. Pero ellos estaban bien posicionados, porque sabían que era una operación contraria a lo que el Señor ordenó. Él dijo: vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Tuvieron que oír esa orden y luego tuvieron que proceder en pos de lo que habían oído, y eso les dio seguridad, les daba alegría. Ahora, en la iglesia del final de los tiempos, nosotros, las familias que tienen la responsabilidad, la asignación, la delegación dada por Jesucristo mismo de anunciar todo lo que está viniendo, es justamente para que eso no acontezca. Pero así como hubo una llenura del Espíritu Santo en aquel tiempo, en este tiempo del fin, la Escritura menciona que habrá una gloria mayor y que habrá una llenura del Espíritu Santo de tal índole y con tal poder que hará que nosotros no nos callemos, que anunciemos no solo que hay salvación en Jesucristo, sino que hay una iglesia que se prepara y que está justamente lista para ser levantada, porque sus oídos están siendo adiestrados, sensibilizados, están oyendo al buen pastor. Esos somos nosotros. Esos tenemos que ser los integrantes de nuestras familias, en el nombre de Jesús. Y entonces, así como dijeron estos hombres, nosotros también podamos decir, porque no podemos dejar de decir, de hablar, de anunciar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Aleluya. Yo digo amén. Las familias, los hogares, las casas que están siendo producidas y llevadas adelante con un efatá de Dios, están siendo preparadas para decir lo que ven y lo que oyen. La iglesia preparada es una iglesia que está esperando el retorno de Jesucristo. Y todo lo que ha acontecido desde el principio de los tiempos, todo lo que ha acontecido desde que el Señor nos abrazó, todos los milagros, los prodigios, las señales, todos los beneficios, la salvación que ha venido por medio de nuestro Señor, todo eso no podemos dejar de anunciarlo. Y en el nombre del Señor vengo ministrando una vez más, así como lo declara la palabra.
nosotros, también nuestras casas, serán los que digan: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Señor, te damos gracias en este tiempo especial, en este tiempo maravilloso. Señor, se está aperturando un tiempo nuevo. Señor, nosotros queremos ser casas que ven, casas que oyen y casas que anuncian tu nombre, Señor, tu salvación y tu venida. Te damos tantas gracias porque tenemos la posibilidad de acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Señor, nosotros estamos siendo embestidos con ese poder que desciende de lo alto. Nuestras casas, nuestros hogares, nuestras familias están siendo llenas del Espíritu Santo y de la palabra. Y en el tiempo del fin, en el nombre de Jesús, nosotros tenemos plena seguridad de la certeza que hay en el Efatá que está siendo lanzado sobre cada uno de nosotros. Señor, te damos tantas gracias por este tiempo. Te ruego nos abraces, te ruego nos inundes con tu presencia y que en lo que resta de este año de la reivindicación nosotros podamos seguir viendo, oyendo y hablando de ese nombre que es sobre todo nombre, del nombre de Jesús, el único en el que hay salvación. Y como dice tu palabra, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor, mis amados. Dios los bendiga mucho. Nos estamos reencontrando el fin de semana y recordemos, Efatá, en casa. Este primero se llama Es Cristo la Roca. En las olas inmensas de embravecido mar que asaltan de mi alma la pobre embarcación, de rodillas a Cristo clamé y el huracán deshecho fue al instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, mi dulce Salvador, sí, mi hermoso amigo y Dios. De tristeza y aleja amarga ayer, por fe iré al cielo, mansión del ser de amor, a la fuente inagotable de dicha y bien. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. A ver si recuerdan a esta. Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz por la vida que Cristo me dio cuando Él vino a mi corazón.
corazón. Ya no voy por la senda que el mal me trazó, no solo encontré confusión. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz por la vida que Cristo me dio cuando Él vino a mi corazón. Y en la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. Cántalo conmigo. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. Hoy en la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Y me encanta esta estrofa. Venció a la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en Él es mi placer, morir no temo yo. Oh, en la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Y cuando la trompeta suene en aquel día fino y que el alba entera rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y he de estar, dilo conmigo, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Oh, cuando los santos marchen ya hacia la patria celestial, Señor, yo quiero estar allá cuando los santos marchen ya. El mundo no es mi hogar, yo de pasada voy, tesoros mil dejé por seguir a Jesús, y los ángeles a mí me esperan al llegar. Yo no siento que sea este mundo mi hogar. Oh Señor, no hay amigo como tú, no hay otro mejor bajo este cielo azul. Los ángeles a mí me esperan al llegar.
Yo no siento que sea este mundo mi hogar. Yo no siento que sea este mundo mi hogar. Yo no siento que sea este mundo mi hogar. Amén.